Bienvenido a una lección sobre los factores ceros y gráficos de funciones polinómicas. En esta lección entenderemos las conexiones entre los ceros racionales reales, los factores y las gráficas de las funciones polinómicas. Para empezar, supongamos que tienen una función polinómica de grado n. Dado en esta forma aquí y c es un verdadero número tal que p de c es igual a 0. Por lo tanto, si subimos el valor de c en la función, el valor de la función es 0, así que decimos el número real c es un 0 o raíz de la función polinómica p de x. También es cierto que x es igual a c es una solución a la ecuación p de x es igual a 0, así que si tomamos esta función polinómica, y sustituir p de x por 0, formar una ecuación c sería una solución a esa ecuación. La cantidad de x menos c es un factor de la función polinómica, lo que significa que dividiría de manera uniforme en la función polinómica y luego. Finalmente, el punto c,0 es una intersección x de la gráfica de la función polinómica p de x. Para entender mejor todo esto, echemos un vistazo a algunos ejemplos. Una función polinómica de grado 4 tiene ceros o raíces de multiplicidad 1 en x es igual a 0 cuando x es igual a 3 y un 0 de multiplicidad 2 en x es igual a menos 1 y tiene un valor inicial. Coeficiente de menos 2. Primero se nos pide encuentra las intersecciones x de la función polinómica. Las intersecciones x se producirán en los ceros reales de la función polinómica, y como nos dan los ceros son x igual a 0, 3, y negativos 1, estos serían los interceptos x. Así que si les damos como pares ordenados si el x-intercept es 0 que sería el origen con coordenadas 0,0 si el 0 es 3 la intersección x sería 3,0. Y si el 0 es negativo 1 la x-intercept sería negativo 1,0. A continuación se nos pide que escribamos el función polinómica en forma factorizada, donde las r serían los ceros del polinomio función y ms sería la multiplicidad. Así que la multiplicidad es un solo tendríamos un factor que contiene el 0, y si la multiplicidad es 2 tendríamos dos factores que contienen el 0. Así que para nuestra función polinómica tendríamos p de x es igual a aviso de esta forma sería el coeficiente inicial que sabemos que es negativo 2, así que a es menos 2, y luego tenemos dos ceros con multiplicidad uno de ellos es 0 y uno de ellos es 3, así que un factor tendría que ser x menos 0. Solo tenemos un factor de esto porque la multiplicidad es 1, también tenemos uno factor de x menos 3 pero porque menos 1 tiene una multiplicidad de 2, en realidad tendríamos dos factores de x menos 1 o x más 1. Así que esto sería un aviso al cuadrado si sub cualquiera de estos valores x en esta función polinómica haría uno de estos factores igual a 0 y, por lo tanto, el polinomio función sería igual a 0. Sigamos adelante, y limpia esto un poco, esto es p de x. Es igual, por supuesto, x menos 0 es solo x para que podamos escribir menos 2x veces x menos 3 veces x más 1 al cuadrado, y ahora se nos pide que grafiquemos la función polinómica. Y porque nos dan tres reales ceros de la función polinómica, nuestra función polinómica tendrá 3x intercepta pero siempre que la multiplicidad sea extraña. El gráfico cruzará el eje X pero si es incluso el gráfico tocará el eje X en ese punto y luego girará en la otra dirección, por lo que si echamos un vistazo a la gráfica de nuestra función. Observe cómo en X es igual a negativo tenemos una X interceptar pero no cruza el eje X, solo lo toca y luego gira en dirección, y eso es porque la multiplicidad del 0x es igual, menos 1 es 2 o incluso pero luego nota que x es igual a 0 aquí. Y en x es igual a 3 aquí la gráfica cruza el eje x en esos dos puntos porque la multiplicidad es extraña. Echemos un vistazo. En otro ejemplo aquí se nos da el gráfico de una función polinómica de grado 3, y primero se nos pide que encontremos la x-intercepta bien el gráfico cruza el eje x aquí en menos 2. Y también toca el eje x aquí en positivo. Así que esas serían las intercepciones x para que las coordenadas fueran menos 2,0 y 1,0.
Y ahora se nos pide que encontremos los ceros reales o raíces reales de la función, y también le daremos la multiplicidad si hay una intersección x en x es igual a -2 que sería uno de los ceros. Y porque cruza el eje x aquí la multiplicidad debe ser extraña, y por lo tanto la multiplicidad sería 1 aquí no podría ser 3 porque hay otra intersección x por aquí. Otro cero sería x igual a 1, y porque no cruza el eje x solo lo toca, y luego se agita esto tiene una multiplicidad uniforme, y porque tenemos un polinomio de grado 3 que significa que multiplicidad sería 2 y ahora se nos pide encuentra la ecuación de la función polinómica vamos a configurar esto aquí en el lado que tendríamos p de x aquí no se nos da el coeficiente inicial, así que sigamos adelante y dejémoslo como un momento si x es igual a -2 es 0 y luego x más 2. Tendría que ser un factor que tiene multiplicidad así que solo tenemos un factor de x más 2 pero entonces el 0 de x es igual a 1 tiene multiplicidad 2 así que tendríamos que tener dos factores de x menos 1. Y ahora para encontrar el valor de 1 aunque tendremos utilizar uno de los puntos dados en la función. Sigamos adelante y utilicemos este punto aquí donde las coordenadas serían 2, -2. Lo que significa que p de 2 es igual a -2 así que ahora lo que vamos a hacer es sustituir 2 por x, y establecer esto igual a el valor de la función de -2. Y eso nos permitirá encontrar un tener 2 veces más 2 que serían 4. Por 2 menos 1 cuadrado que sería 1 al cuadrado es igual a -2, así que esto sería solo 4a. Es igual a -2 dividir ambos lados por 4 tenemos igual a menos la mitad. Lo que significa que nuestra función polinómica sería p de x es igual a que es menos la mitad. Veces la cantidad de x más 2 veces la cantidad de x menos 1 al cuadrado. Creo que tenemos tiempo para un ejemplo más aquí en realidad se nos da una ecuación polinómica, y la primera pregunta es ¿qué polinomio función? Harías un gráfico para verificar tus soluciones esta ecuación sería equivalente a la función polinómica donde p de x es igual a 0, así que sustituiremos p de x para que 0 forme la función polinómica, así que nuestra función polinómica la usamos para verificar nuestras soluciones serían solo p de x iguales 0,25x la cantidad de x menos 1 vez la cantidad de x menos 3 veces la cantidad de x más 4 veces la cantidad de x más 2 al cuadrado a continuación dice, ¿dónde buscarías para verificar las soluciones? Las soluciones serían las intercepciones de x a continuación estamos preguntó cuáles son las intercepciones x de la función bien las intercepciones x serían la x valores en los que el valor de la función sería 0 o también sería la solución a esta ecuación aquí, y podemos ver que esto sería igual a 0 cuando x es igual a 1, 3, menos 4 y negativo 2 que serían las intercepciones x. Así tendríamos el punto 1, 0 tendríamos el punto 3, 0. Tendríamos el punto menos 4, 0, y tendríamos el punto menos 2, 0. Y la última pregunta, ¿cuáles son los ceros de la función polinómica? Estos serían los mismos que los interceptos x excepto que incluiremos también la multiplicidad. Así que los ceros son x es igual a 1, x es igual a 3, y x es igual a menos 4 con multiplicidad 1. Y luego tenemos el 0x es igual a negativo 2 con multiplicidad 2 porque fíjate cómo tenemos dos factores de x más 2. Vamos adelante y verifique todo esto mirando el gráfico de nuestra función polinómica de nuevo nota cómo tenemos 1, 2, 3, 4x intercepciones. 3 de los cuales atraviesan el eje x, y uno que toca y gira para que los ceros de menos 4, 1, y 3 tengan multiplicidad 1 y el 0 de x es igual a menos 2. Tiene una multiplicidad uniforme o una multiplicidad de 2 así que la x intercepta estos ceros y las soluciones están muy estrechamente relacionados espero que esto te haya resultado útil.